Buenas tardes y muchísimas gracias a la invitación del Grupo Parlamentario, de Sumar, también a las diputadas, diputados que están presentes, por supuesto a las entidades, expertos y expertas. Yo trabajo en el gabinete del Ministerio de Cultura con el ministro, con Ernest Urtasun, y no soy una especialista en vuestra materia. No obstante, en mi breve intervención sí que voy a recoger algunas cuestiones, algunas líneas generales respecto a esta jornada. Voy a empezar por decir una obviedad, y es que este nuevo equipo de gobierno en el Ministerio aspira a cumplir con la Constitución española, la ley, los tratados internacionales e incluso, si me apuráis, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, empiezo con esta obviedad porque a partir de ahí se destilan muchísimas cosas que tienen que ver con cosas que se han escuchado aquí y con otras que venimos también hablando y trabajando en el Ministerio, ¿no? La primera, y en lo que tiene que ver con nuestras competencias, todo lo que tiene que ver en relación al mantenimiento y a la difusión, efectivamente, esa palabra es importantísima, del patrimonio cultural. En ese sentido, nosotros también en el Ministerio estamos trabajando mucho, y ahí recojo también la última de las intervenciones que ha habido, sobre toda una política en torno a los derechos culturales como derechos fundamentales, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a toda la doctrina que se ha desarrollado al respecto. Y en ese sentido, el acceso no solo a los servicios, sino a los bienes y al patrimonio cultural es un derecho cultural, y los poderes públicos tienen que velar y garantizar el acceso de toda la ciudadanía a estos derechos. En ese sentido, también hay una sentencia que habla de la función social última de los BIC, que seguro que vosotros conocéis incluso mucho mejor que yo, ¿no? Y esto conecta con la relevancia dentro de la Constitución de los derechos culturales. Entonces, los BIC, los bienes de interés cultural, tenemos que asegurarnos también como Ministerio de que sean conocidos y disfrutados por todas las personas, porque son bienes universales, comunes, son patrimonio común, son patrimonio del pueblo e incluso de su transmisión a las generaciones futuras, ¿no? Cuando escuchaba en las intervenciones anteriores, disculpadme porque no he podido estar en la primera parte de la jornada, más específicamente centrada en las inmatriculaciones, he llegado a la segunda parte, pero cuando os escuchaba hablar de algunas cosas que se están pretendiendo hacer en el plan director de la Mezquita de Córdoba o ejemplos similares que tienen que ver con esa término tan nuclear e importante que es la difusión, y pensaba en esos relatos, y que la difusión no es solo, aunque también es muy importante, las visitas gratuitas que establece la Ley de Patrimonio, creo que son 4 días al mes. Bien, son muy importantes las visitas, y es muy importante que el culto no entorpezca o impida esas visitas y ese acceso universal. Pero también es importante todos los relatos, la transmisión, la pedagogía, la difusión que se hace en torno al patrimonio, porque también el patrimonio es un campo de batalla en esas mal llamadas guerras culturales, ¿no? Y también es utilizado muchas veces, instrumentalizado en el mal sentido, y en lugar de centrarse como en esos valores históricos, culturales, artísticos que efectivamente han dado lugar a esa declaración de Vic, pues muchas veces se desvía hacia otros lugares. En ese sentido, también es labor de los poderes públicos y de las instituciones velar porque esa difusión y esos valores artísticos, culturales, constitucionales sean correctamente transmitidos. Cuando decía lo de esa broma de cumplir con las leyes, hablaba de la difusión y hablaba del mantenimiento, la conservación, por supuesto. No os voy a contar yo, muchos sabéis, las competencias del Ministerio de Cultura y de otros ministerios, ¿no? También el 2% de fomento, que ahora ya no es fomento, luego MIDMA y ahora ya es transportes y movilidad, y toda la gran inversión que se hace por parte del Estado en los bienes culturales. Pero es verdad, aparte de todo lo que tiene que ver con la difusión, la conservación, etcétera, sí que quería al menos no eludir o al menos citar lo que tiene que ver con la Ley de Patrimonio, y en particular, porque nosotros sí que a raíz de los trabajos del proyecto de país y del programa de Sumar, sí que incluimos la necesidad
de la reforma o de una nueva ley de patrimonio, que esta ley es del 85, y justamente, aparte de, bueno, por muchas cosas que todos sabemos que serían necesario actualizar, por una cuestión como muy importante, ¿no? Y es la necesidad de cumplir con los convenios y tratados internacionales. Entonces, los sucesivos gobiernos de distinto signo político van suscribiendo, ¿no?, distintos tratados, distintos convenios, acuerdos internacionales, pero luego, digo distintos gobiernos, tanto el PP como PSOE, me refiero a lo que es el gobierno estatal. Pero luego hay una resistencia férrea a aterrizar en la legislación nacional y en la normativa nacional como todos esos compromisos internacionales, ¿no? Entonces, todos sabemos, y es una obviedad, que hay que tocar la ley de patrimonio. Todos somos también conscientes, y mucho más en esta casa en la que estamos, de los difíciles equilibrios parlamentarios y mayorías parlamentarias. También sabemos que con el anteproyecto que se presentó en la anterior legislatura hubo muchas resistencias que también tenían que ver, bueno, con las competencias. También desde el Ministerio vivimos constantemente en ese drama. Permitidme la broma, ¿no? De siempre, y bueno, y cuando me ha tocado a mí personalmente trabajar en otras administraciones, igual, de quién es la competencia es concurrente, pero entonces no hagas un patronato en el que vayas a estar tú si declaras un supervic, pero luego sí que quiero el presupuesto para la restauración. En fin, perdonadme así la broma, pero sabemos que funciona un poco así. En ese sentido, y con una mirada a futuro, y a pesar de la dificultad también de, bueno, pues de esas configuraciones parlamentarias, yo creo que sí que, y mucho más en este contexto, tenemos que afrontar una mirada al futuro en lo que tiene que ver con la normativa de escucha, por supuesto, a las entidades, a los expertos, también a los grupos políticos, también a las diputadas y diputados, también a las entidades locales, a las comunidades autónomas, y sí que intentar buscar como alguna fórmula de consenso, respetuosa, por supuesto, con las competencias, pero en la que, desde luego, la administración pública tenga un papel más importante que el que viene teniendo hasta ahora, para velar justamente por esa difusión, por la correcta conservación de los BIC, y particularmente cuando la titularidad es de la Iglesia. No olvidemos además que la Iglesia, supongo que lo habréis dicho en esta jornada porque es otra obviedad, jurídicamente es un titular privado, pues como cualquier otro titular privado tiene que cumplir con la ley, con la Constitución, con los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Pero sí que tenemos que quizás ser, aparte de trabajar mucho en esos consensos parlamentarios y con las entidades civiles, ser también imaginativos pero valientes en encontrar también, apostar por fórmulas de gestión, que a lo mejor las que había en el anteproyecto aquel de ley de patrimonio que vosotros conocéis, como lo de los superbics, no eran las más adecuadas. No pasa nada, habrá que trabajar en ello y nos comprometemos a trabajar en ello. Pero qué duda cabe que tiene que haber como fórmulas de gestión, patronatos, organismos colegiados, etcétera, en las que el Ministerio de Cultura y otras administraciones tengan un papel importante, en las que también, al ser bienes de interés cultural, se garantice que se están cumpliendo, en fin, las visitas, la difusión, la gratuidad, el acceso a la cultura, la transmisión de todos esos valores, y que además incorporen cierta democratización o cierto acceso transparente, ¿no?, y democrático de las entidades de la sociedad civil y de los expertos a, bueno, pues a esas fórmulas de gestión del patrimonio cultural de los bienes de la Iglesia. Y, bueno, básicamente es lo que os quería transmitir: diálogo, escucha, democratización, transparencia, y a ver si conseguimos sacar adelante, ya no digo una nueva ley, pero al menos unas modificaciones en la ley de patrimonio, con vuestra complicidad, tanto de diputados y diputadas como de las entidades de la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme y por el honor de dejarme clausurar estas jornadas, aunque las clausuraréis vosotras y vosotros con la lectura del manifiesto. Bueno, nosotros desde el Grupo Parlamentario acogemos todo el trabajo que venís haciendo y que exponéis hoy aquí. No somos el único grupo parlamentario que está de acuerdo, que acoge y que impulsa el trabajo que venís desarrollando.
Quiero, en todo caso, dar las gracias a la Coordinadora Estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, bueno, y a las más de 30 asociaciones que vienen haciendo un trabajo, pues a menudo persistente y en condiciones áridas, teniendo que hacer lo que en realidad deberían estar haciendo las instituciones públicas, e intentando suplir lo que las instituciones públicas deberían hacer, pues sacando horas, fuerza y recursos de donde se puede, ¿no? Y ese es ahí hay una parte de un reconocimiento, pero hay también una parte pues también de evidenciar lo que es una anomalía institucional, que es que las asociaciones de la sociedad civil tengan que estar haciendo una parte del trabajo que le pertenecería, que le correspondería a las instituciones públicas. Que es un trabajo, pues en varios sentidos. En un sentido muy físico, muy concreto, el de restituir bienes apropiados de manera ilegítima por la jerarquía de la Iglesia Católica. Y eso afecta a bienes privados y afecta a bienes que serían bienes de patrimonio nacional, para el uso y el disfrute del pueblo español, no en condiciones privativas, y que las propias instituciones, en lugar de estar defendiendo bienes que le pertenecen, digamos, se han lavado las manos, ¿no? Aquí lo compartimos todas y todos, pero me parece que es importante reseñarlo. No es una cuestión de discusión sobre la fe que profesa cada uno, no es una cuestión de discusión sobre el derecho a profesar cualquier fe religiosa, sino que es una discusión sobre si en el Estado de Derecho en España hay entidades privadas que, por orígenes históricos previos y antidemocráticos, están por encima del cumplimiento de las normas que nos afectan a todas y a todos, y por tanto, ya digo, no es una cuestión de fe privada, es una cuestión de cumplimiento del Estado de Derecho, de igualdad ante la ley y de justicia democrática. De lo que estamos hablando básicamente es de un inmenso botín de rapiña que la jerarquía de la Iglesia Católica consigue gracias a su participación en una guerra de saqueo contra el pueblo español y a ser el sostén ideológico de una dictadura de 40 años que le recompensa con un botín de apropiación privada de bienes que son de patrimonio del conjunto de la nación y, por tanto, del conjunto de los ciudadanos. La transición a la democracia no restituye al pueblo español unos bienes que le son algunos en régimen de propiedad colectiva y otros en régimen de propiedad individual, no le restituye unos bienes que han sido apropiados de manera ilegítima, y, por tanto, sanciona así y da carta de normalidad, en realidad, a una recompensa, ya digo, directamente, digamos, de un botín de guerra en el que la dictadura, al conjunto de tribus que sostienen su guerra de apropiación y de saqueo contra el pueblo español, les va recompensando con una parte de un botín perpetuo de los vencedores, no solo de vencedores durante la guerra, sino con un estatus de vencedores que puede durar, bueno, pues que ya dura un siglo, por el cual tienes derecho permanente a bienes que sabes que no te pertenecen. Esto agravado, lo sabéis vosotras y vosotros bien, por una modificación legislativa que en su momento pasa sin mayor ruido, pero que permite, con el gobierno Aznar, a que haya, no sé cuántos años van, del 98 al 2015, que son como 35.000 bienes más que se suman al despojo y a la apropiación, en algunos casos mediante simplemente un mecanismo que es que, no sé, el obispo de la diócesis firma que efectivamente ese bien le pertenece a la Iglesia. Pero claro, ese bien, no estamos hablando solo de bienes de interés cultural, hablamos de prados, hablamos de garajes, hablamos de inmuebles, hablamos de terrenos baldíos, que permite otra oleada como de desposesión de un patrimonio que no es suyo para el usufructo privado de una entidad privada por encima de las normas. En total, leyendo vuestros documentos, habláis, es difícil saberlo porque es verdad que la situación es una situación, digamos, de que se solapan situaciones jurídicas, de desorden y de digamos, un mapa bien complejo, pero que en total podemos estar hablando de hasta 100.000 propiedades, que se dice pronto, de hasta 100.000 propiedades apropiadas de manera indebida y mantenidas, pues, en un régimen ilegal por la jerarquía de la Iglesia Católica. Bueno, vais a leer a continuación un documento y yo lo que puedo trasladar, y me parece que esto es importante decirlo, yo lo traslado a nombre de nuestro grupo parlamentario, pero no somos el único grupo parlamentario en esta Cámara que va a manifestar lo mismo y que está en la misma línea, que es manifestar por nuestro lado, digamos, todo el compromiso para conseguir que las disposiciones y las iniciativas que aquí presentéis se conviertan en ley. Esto, por cierto, no es una cosa que se diga aquí por primera vez. Ya el primer discurso de investidura de Pedro Sánchez lo reconoce y dice que hay que dar medidas en este sentido. Bueno, pues en realidad hay que volvérselo a recordar porque hay correlación de fuerzas suficientes en el Congreso de los Diputados. O sea, hoy ya hay mayoría suficiente dentro del Pleno del Congreso como para que aprobáramos las medidas necesarias para que se convierta en ley. Y, por tanto, las excusas, en este caso son solo excusas y dilaciones. Existe la mayoría
parlamentaria, la aritmética parlamentaria que lo permita. Existe el grado de conciencia democrática por la cual, bueno, pues los bienes apropiados indebidamente tengan que volver a ser o de patrimonio nacional o de los particulares a los que se les robó en su momento y, por tanto, lo que no pueden existir, digamos, son más excusas que nos sigan haciendo que le demos patadas adelante. Para nosotras y nosotros esto constituye un compromiso que tiene que ver con estar en el Gobierno no para calentar la silla, estar en el Gobierno no para permanecer, sino para democratizar el reparto de la propiedad y la estructura de la propiedad en nuestro país, para democratizar la economía en nuestro país, para democratizar el derecho a la cultura y el acceso a la cultura en nuestro país y para equilibrar la balanza de poder. Y eso implica gobernar sin pedir perdón y sin pedir permiso. Hay una buena parte de la derecha en nuestro país que está permanentemente empeñada en que hay dos posibilidades de gobierno. O gobiernan ellos o entonces hay polarización y nosotros tenemos que estar permanentemente pidiendo permiso por existir y por gobernar. Bueno, pues las reglas se tienen que cumplir cuando no le gustan y cuando no. Hay un gobierno legítimo que obedece a la soberanía popular, representado en la mayoría de diputados en el Congreso de los Diputados, que tiene que usar ese poder. No solo para permanecer y para contar días en el Gobierno, sino para usarlo para equilibrar la balanza y para restituir el conjunto de injusticias y de desequilibrios acumulados durante todos estos últimos años, ¿no? Eso para nosotros abre todo un abanico de intervenciones sociales, culturales, económicas y políticas, entre las cuales incluyen, bueno, pues la restitución del patrimonio cultural al conjunto de la ciudadanía española y el meterle mano al conjunto de propiedades apropiadas de manera indebida por la jerarquía de la Iglesia Católica. Así que gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra militancia y vuestra perseverancia y es un honor acompañaros en el Congreso de los Diputados y hacer vuestros compromisos y vuestras propuestas. Muchas gracias. Hay un manifiesto ahora, ¿no? Ah, se ha repartido. Pues una vez repartido. Ah, yo lo tengo. Vale, pues muchas gracias. Nos disolvemos organizadamente.